Orishá, ¿tendrá algo que ver con Eshu? La pregunta del millón que afirman muchos de forma apresurada y con siempre los mismos patrones. Yo creo que el ambiente religioso nos hicieron creer, ¿no? Que es el único ambiente donde no se puede preguntar, interpelar, analizar ciertas cuestiones como, que nos dan como si arriba de nuestra cabeza tendríamos a la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Como si fueran edictos que 4 o 5 neófitos, dicho sea de paso, eh, afirman algo y lo cierran esa afirmación con la palabra fundamento. Es decir, no hacen ni siquiera ellos un análisis serio, porque todos siempre van a la comparación o al matiz de colocar arriba de la mesa de esta discusión al Orishá Eshu de África, del panteón Yoruba, Nagó, y a Eshu blanco, vamos a decirlo, o como se lo cultúa en el Brasil puntualmente, arquetipado en un espíritu, en un ancestro desencarnado. Cuando digo ancestro se puede hablar de ancestro religioso, que tenga que ver con la historia de esa región. Después se fueron sumando, sí, personajes externos con ciertas características como Mari Díaz, o mejor dicho, Doña María de Padilla, reina reconocida póstumamente en Europa, en España. Y así podemos pasar por un montón de lugares, María Quitería, o Quiteria, como se la conoce. Una policía militar que actuó en contra de una campaña militar en Bahía, la cual esa ciudad, antigua capital del imperio de Brasil, de los Estados Unidos del Brasil, luchaba por su independencia, por su libertad, pero entonces es como que se nos mezclan, ¿no? Varias preguntas dentro de esta. Pero no me quiero alejar ni caer en la afirmación. Ayer me pasaban algún video de uno de los dos parásitos que se dedicó durante 3 años a hablar en contra de mi persona, difamar, inventar, claro, vio la amenaza y la posible exposición indirecta que íbamos a generar con todo esto de Humanda Argentina en cuanto a esas ratoneras cibernéticas, porque ni siquiera son religiosos en la vida real, o al menos no se los podría catalogar así, está todo expuesto, pueden revisar si usted sabe a quién me refiero, y si no, lo dejamos ahí. Pero, y escuchaba, ¿no? Afirmaciones tras afirmaciones, hablando de la Biblia, hablando del Papa, hablando... Parece que cualquier pregunta que hacen, ¿no? Sobre los anillos de Saturno y todas esas cosas, y parece como que enseguida tienen respuesta para todo. Y es una cosa que hasta casi... sin duda es grotesca y ridícula. Y que agradezcan que yo no entro en esa movida de maldad o de devolver este tipo de agresiones, porque por un lado no soy ambiguo y seguimos con la línea ideológica y la visión de Humanda Argentina como un lugar sagrado y serio, verdaderamente serio. Y por otro lado sería extremadamente aburrido cuando personas hacen absolutamente todo lo posible para ser burlados, ¿no? Una procesión con 10 personas, una gran convocatoria y son ellos 4 y literalmente no hay nadie. Entonces, somos los convocantes de la nación argentina y le ponen el nombre Humanda Argentina y enfocan siempre el escenario porque vendieron 3 entradas y hay 10 personas contándolos a ellos. Entonces, cuando se tiene un nivel tanto de soberbia y de violencia y de neurosis, porque están totalmente peleados con la realidad, digo, le hacen flaco favor a la persona a la que agreden, ¿no? Y ahí la benevolencia mía, al menos, de no responder. Pero volviendo al tema y sin alejarme, no voy a caer, digo, en ese tipo de afirmaciones. Solamente voy a abrir 4 o 5 preguntas y dejarlas a modo de tarea para el hogar, para que ustedes entiendan que, por supuesto, que Orishá
tiene necesariamente no solamente que ver con Eshu, entidad, sino con todas las entidades y con todos los espíritus, del más bajo hasta el más alto, del más involucionado hasta el más evolucionado. Y te voy a explicar por qué, porque te lo vas a responder vos solo. Primera pregunta, pensar que en el mundo espiritual existe la idea de la independencia total, de la soberanía y que no existen órdenes jerárquicos. Es una total locura cuando en este mundo natural sí existe, incluso el más liberal o el más anarquista siempre, si cruza o infringe una ley, va a tener su castigo, es decir, alguien va a tener encima de su vida controlándolo. Es inevitable eso, por más que no nos guste incluso la palabra autoridad. Por otro lado, vamos a pensar, a muchos les gusta pensar en el africano esclavo y en el afro. Vamos a pensar, porque ellos en África no cultuaban ni cultúan a Eshu como lo comprendemos nosotros acá en América, como un espíritu. Pero vamos a pasarlo en estos parámetros de ancestros. En algunas partes del Congo, o de la cuenca del Congo puntualmente, le dicen Fumbe. Sus ancestros, sus mayores, sus ancianos. Vamos a pensar si por un momento no hay relación o interrelación de los espíritus ancestrales de ellos y sus divinidades. Otra tarea para el hogar para que vos te lo respondas. La tercera pregunta. Pensar que una energía tan divina y tan macro y tan poderosa como Orishá está allí para nosotros como seres humanos interactuar y no tiene forma de comunicarse en nuestros parámetros humanos con nosotros, también es una locura. Ustedes me podrán decir, para eso está la mesa de bucio. No, el caurí es solamente un medio puntual. Pero yo estoy hablando fuera de los oráculos, interrelación personal de la materia con la energía de Orishá. ¿Se podrá Orishá dignar a hablar con un ser humano como yo, siendo que es una fuerza natural en un reino natural intraplanetario? Después podremos hablar de los Orishá cósmicos y de esas energías astrales. Pero no lo quiero complejizar. Digo, ¿se servirá de algún medio Orishá para poder hablar conmigo? ¿Tendrá o podrá tomar una parte de su energía para hablar conmigo a través de un espíritu? Yo creo que es muy básico esto. Orishá, sus espíritus y todos los espíritus y toda la creación está invadida de Orishá. Pensar que Orishá es una cosa y los espíritus o Eshu, que es una falange de espíritu, es otra, es más de tantas imbecilidades incoherentes que se afirmaron durante años, no se interpelaron, no se pensaron y se siguen sosteniendo con lo último, gracias a Dios, de la fuerza que les queda a unos pocos.